que les quiero proyectar algo y no. No sé si se ve el archivo que les compartí, Sí, Sí, se ve profe, perfecto. se ve. que es el archivo que les mandé en la última vez en cuanto a agregar más ejercicios. Estos son ejercicios complementarios, no son los del práctico, pero desde acá podemos abordar lo de dominio-imagen. Cuando hablamos de dominio, estamos justamente vinculándolo con un conjunto de elementos y ese conjunto de elementos pertenece al eje X, porque estamos hablando de todos los valores de X para los cuales existe la función. Entonces, como estamos hablando de valores de X para los cuales existe la función, nosotros siempre tenemos que observar en el eje X desde dónde hasta dónde va nuestra función. Pero siempre entramos de izquierda a derecha. ¿Sí? Miren que voy a aceptar a sus compañeros. Voy acá para salir. Bien, y yo para regresar, archivo, acá. Bien. Entonces, siempre que hablamos de dominio, estamos justamente vinculándolo con los valores de X para los cuales existe la función, para los cuales está definida la función. Por ejemplo, en este gráfico, en sí, nuestra función viene desde menos infinito, porque viene justamente desde valores de X cada vez más chiquititos, hacia valores de X cada vez más grandes, porque nuestra función sigue hacia arriba, ¿no? En el primer gráfico que tenemos acá. Bien. Entonces decimos desde dónde hasta dónde va. Y esta función viene desde valores de X muy chiquititos hacia valores de X cada vez más grandes. Entonces es así donde decimos viene desde menos infinito hacia más infinito. Todas las funciones en sí cuadráticas tienen ese mismo dominio. Son todos los números reales. Entonces podemos hablar de ese conjunto de elementos como todos los valores de X. Desde menos infinito hacia más infinito, o si no decir todos los números reales. Eso sería ver el dominio. El dominio siempre lo miramos en el eje X y entramos de izquierda a derecha. Voy a salir para... Parecía que alguien estaba solicitando ingresar. No, no aparece nada. Bueno, volvamos a nuestro archivo. Y cuando hablamos de imagen, estamos justamente vinculándolo con los valores de I. Con los valores de I para los cuales existe la función. Entonces, para observar lo que es la imagen, vamos a entrar de abajo hacia arriba y vamos a observar lo que es el eje Y, este eje. Lo que es el eje Y es lo que vamos a observar y vamos a entrar siempre de abajo hacia arriba, nunca lo inverso. Entonces allí es donde decimos, bueno, si entramos de abajo hacia arriba y tenemos que ver para qué valores de Y está definida la función, es así donde decimos, bueno, para -4 no tengo función. ¿Ven? Acá yo si trazo una línea, una recta horizontal a lo largo de este eje Y, ¿ven? Yo para -4 no tengo función. Si yo estuviese un poquito más por abajo, tampoco tengo función. Mi función comienza en -3. ¿Lo ven a eso? Comienza desde -3.
nuestra función. Entonces nuestra imagen va a ir desde -3 hacia valores cada vez más grandes, es decir, hacia más infinito. Entonces yo digo, voy desde -3, desde acá comienza mi función, y voy trazando rectas horizontales. ¿Ven? Así de esta manera voy trazando rectas que son horizontales, esas rectas, y voy viendo hacia dónde llegan, y en realidad no tienen un tope máximo, sino que lo que nos está pasando es que nuestra función se sigue expandiendo sus ramas hacia arriba, por lo tanto es allí donde la función se va hacia el más infinito, pero no comienza desde menos infinito, porque yo por debajo del -3, el -4, el -5, el -6, el -7, podría decir en -80, yo no tengo función, porque mi función comienza aquí en -3. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Genial. ¿Lo ves, Franco? ¿Vos que me habías preguntado? Sí, profe, sí, se ve. ¿Sí? Sí. Entonces, para establecer, por ejemplo, lo que es el dominio de la siguiente función, el gráfico 2 que tenemos acá, el dominio decimos, bueno, los valores de X, siempre el dominio son valores de X, o sea que yo voy a entrar de izquierda a derecha mirando el eje X, los valores de X para los cuales existe función, es decir, para los cuales yo tengo en sí función definida. Entonces acá cuando entro en este gráfico de izquierda a derecha, ahí alguien está pidiendo ingresar. A ver. Entonces les decía, cuando yo ingreso en el gráfico de izquierda a derecha, es allí donde yo digo, bueno, ¿para qué valores de X está definida mi función? Cuando voy acá digo, bueno, -3, ¿sí? Pero esta función se prolonga, entonces cuando la prolongamos se va hacia abajo, viene desde menos infinito, porque si yo acá trazo -4, -5 y demás, voy a tener función, voy a seguir teniendo función. Entonces viene desde valores cada vez más chiquititos, desde menos infinito, y se va hacia valores cada vez más grandes, entonces hacia lo que es más infinito. Entonces siempre, para toda función cuadrática, ustedes, su dominio van a ser todos los números reales. O sea que, por decirlo así, la función cuadrática como dominio tiene a todos los números reales. Esto que estábamos hablando, que el conjunto dominio viene desde menos infinito hacia más infinito, y siempre va a ser así. Siempre las funciones cuadráticas, pues nosotros no estamos viendo funciones restringidas, así que siempre las funciones cuadráticas, su dominio van a ser todos los números reales. Eso va a ser permanente, no va a cambiar. Yo les puedo dar cualquier tipo de función cuadrática y el dominio siempre van a ser los números reales. Lo que varía es la imagen. La imagen es la que cambia. La imagen es específica para cada gráfico que se brinde. Entonces allí es donde yo, dependiendo del gráfico que tenga, voy a tener una imagen diferente. Pero el dominio siempre va a ser el mismo, van a ser los números reales. En cambio, la imagen aquí cambia. Antes dijimos, la imagen era desde -3, en el primer gráfico, hasta hacia más infinito. Y acá, en el segundo gráfico, nuestra imagen viene desde 3, positivo. ¿Ven? Porque yo por arriba de lo que es el 3, ¿ven? Bueno, la imagen siempre en el eje Y tenemos que verla. Y voy a entrar siempre, ¿ven? De abajo hacia arriba. Entonces yo digo, si entro desde abajo hacia arriba, yo estoy entrando desde un valor que no conozco, porque las ramas van hacia abajo. Yo estoy entrando de un valor totalmente desconocido, que puede ser cualquier valor. Si yo digo menos 100.000 y entra aquí en los números. Entonces yo digo, vengo desde acá, voy trazando las rectas horizontales y digo, bueno, vengo desde menos infinito, ¿ven? Desde menos infinito voy trazando rectas horizontales, así de esta forma. Y digo, pero no voy hacia más infinito, tengo un tope acá, en 3. Vieron que por arriba del 3 no tengo función. Yo en 3, en 4, en 5, en 6, no tengo función por aquí arriba.
Entonces, el tope máximo que tiene esta función es justamente 3. Y esa lectura yo la voy a hacer en el eje Y, porque estoy viendo las imágenes. Entonces yo de acá voy a observar y digo, bueno, ¿hasta dónde llega mi función? Y llega hasta 3 en el eje Y. Entonces mi imagen viene desde menos infinito hasta 3. ¿Ven que cambia? Antes veníamos desde menos 3, desde acá, hacia más infinito. ¿Lo ven a eso? ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces, para poder observar las imágenes, ustedes pueden trazar rectas horizontales a lo largo de la función y así determinar, bueno, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es fundamental. Para ustedes poder determinar el dominio, tienen que trazar rectas verticales, porque ustedes lo van a observar en el eje X al dominio. Entonces ustedes tienen que atravesar el eje X con rectas. Entonces esas rectas van a ser verticales. Ustedes si trazan rectas verticales van a poder determinar cuál es el dominio de la función. ¿Ven? Y esto continúa. Entonces allí es donde decimos, bueno, no tengo un X específico porque viene desde un X muy chiquitito y se va hacia un X muy grande. No hay un X específico. Entonces allí es donde ustedes pueden trazar rectas verticales cuando se le da un gráfico y determinar cuál es el dominio, que ahora ya sabemos que para todas las funciones cuadráticas el dominio siempre van a ser los números reales. Y para lo que son las imágenes, trazar rectas en sí horizontales, perdón, rectas horizontales, que lo que van a hacer esas rectas horizontales es atravesar el eje Y, que justamente el eje Y es el que nos interesa en cuestión cuando estamos hablando de las imágenes. Entonces allí es donde decimos, bueno, desde dónde hacia dónde vamos. Y siempre la técnica es, para el dominio entro de izquierda a derecha y para la imagen entro de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Cuál sería la imagen de este gráfico que tenemos acá? De este. Infinito, positivo. Muy bien. Desde 1 a más infinito. El 1, como lo tomamos, porque es una función cuadrática, estamos tomándolo, no hay ninguna asíntota allí, así que estamos tomando el 1, vamos a ponerlo con corchete. Entonces ponen corchete, 1, punto y coma, más infinito. Muy bien. Y en la otra función, ¿cuál sería la imagen? En esta. De menos infinito hasta menos 1. Muy bien. Vengo desde abajo, ¿ven? De abajo hacia arriba. Vengo desde menos infinito, voy trazando rectas, 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 horizontales, pero llego a un tope. Y ese tope está dado en lo que es el valor de i igual a menos 1. Entonces allí decimos desde menos infinito hasta menos 1. Con 1 tomándolo, es decir, en el 1 voy a poner un corchete. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? ¿Tienen alguna dificultad con eso? ¿Alguien más que quiera consultar? Profe, ¿siempre en la imagen vamos a poner el corchete cuando esté incluido el número? Siempre. Cuando es el número, el corchete. Cuando es el infinito, va el paréntesis, porque no tenemos un número determinado. Gracias. No, no, de nada. ¿Alguna otra duda que tengan con esto, con otra cosa, que no hayan podido resolver del práctico de cuadráticas? Y acá el dominio de las funciones, ¿cuál sería? Todos los reales. Todos los números reales. En todas, en las cuatro
Y en cualquier función cuadrática que se les brinde, el dominio va a ser el mismo. Son todos los números reales. ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? Profe, yo tengo una, pero no lo encuentro en la hoja. Ahí la busco y se lo digo. Bueno, bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera consultar? Hola, profe. Sí. Eh, Hola, ¿cómo estás? Bien, en el trabajo práctico de función cuadrática que teníamos un cuadrado para completar, yo tengo anotado acá como dos signos de pregunta porque se ve que no lo pude resolver, pero a esta altura no me acuerdo cuál era la duda. ¿Cuál es la consigna? Es completar el siguiente cuadro y luego graficar las funciones. En la primera línea, que hay una función y hay que completarle el A, B, C, las raíces, bueno, y todo lo demás del cuadro. Sí, ¿Eso lo podría repasar? sí, ahí estoy buscando el práctico. Gracias. ¿Sabés cuál debe ser tu consulta, Fati? Que da el discriminante negativo y eso te da como que no tiene solución el sistema. Ah, eso era. ¿Sucede en los dos casos? Porque tengo dos signos de pregunta, pero claro, lo hice hace un montón y yo esa clase justo falté, así que Claro. no lo tengo claro en mi mente cómo era para hacerlo. Claro, uno daba negativo y el otro da cero. Y eso Ah, los dos ejercicios no lo podíamos resolver. está bien, o sea que no se pone nada, o sea, se pone lo... No, se le pone discriminante menor a 0, porque les dio negativo. Ok. Claro, pero en el caso de las raíces, el eje en el caso principal de las raíces creo que no se podían sacar, o No, las sí, raíces no. Las raíces no las van a poder sacar, pero los demás elementos sí. claro. Y para graficarlo tampoco se puede porque es como una recta. No, sí se puede. Queda expandido en el aire. Queda como el gráfico que estábamos viendo hace un ratito. A Ah, ver, queda... Esperen que bajo con esto. A ver. Bajo... Queda como este que está acá. Por ejemplo, allí les dice... Como este gráfico queda. Ven que va desde 1 a más infinito. Dijimos que esa era la imagen del gráfico. Y está expandido en sí y no está tocando al eje X. Entonces no tiene raíces reales simples, ni tampoco raíz doble. ¿Lo ven a eso? ah, sí. Porque cuando hablamos de raíces, las raíces cortan al eje X. Entonces, cuando las raíces cortan al eje X, lo pueden cortar en un mismo punto dos veces, que es cuando hablamos de raíz doble, y es cuando el discriminante a ustedes le da 0. Y por otro lado, podemos tener raíces imaginarias o complejas, que no, es allí donde lo representamos a ese gráfico a través de esto. Es un gráfico que no está cortando en ningún momento al eje X, entonces no tiene raíces reales simples. Eso significa, porque tiene sus raíces imaginarias. Pero ustedes sacando el vértice, sacando algunos otros de los puntos, el eje de simetría y demás, pueden establecer cuál es la función. Lo mismo pasa con esta de acá, la que está al lado. No está cortando al eje X en ningún lado. En ningún momento corta al eje X. Entonces me está diciendo esa función que es cuadrática, pero que sus raíces son imaginarias. Y eso nosotros lo vamos a determinar cuando el discriminante, ese delta que tienen allí, les da menor a 0. Si a ustedes les da menor a 0, es decir, un número negativo, cuando sean el discriminante, es allí donde
están estableciendo que ustedes tienen raíces complejas, raíces imaginarias. Entonces allí significa que no está cortando al eje X, que es diferente a lo que pasa con los gráficos que estábamos viendo hace un ratito arriba. A ver, acá, ahí. En estos, cuando se grafica la función, el gráfico comienza desde menos infinito, pero corta aquí. Corta el -1 y después corta en 5. Entonces, está cortando al eje X en determinados puntos. ¿Qué significa esto? Que tiene raíces reales simples. Entonces, ¿cómo sé que lo está cortando? Por el hecho de que la gráfica atraviesa el eje X y lo corta ese eje X en dos puntos distintos, no en el mismo punto, sino que en dos puntos diferentes. Entonces allí digo, bueno, tengo raíces reales simples. Lo mismo pasa con el gráfico de al lado. Acá yo tengo raíces reales simples, porque nuestra gráfica comienza y corta primero el -1 y después corta acá en 5. ¿Lo ven? Entonces yo digo, bueno, está cortando mi función al eje X. Yo ya sé de antemano que voy a tener raíces reales simples y que mi discriminante me tiene que dar mayor a 0, perdón, me tiene que dar mayor a 0. Si a mí me dio menor a 0 es porque algo está mal. Después, en cuanto a, puede ser raíces reales dobles. ¿Qué significa? Que me da el discriminante igual a 0 y yo tengo como raíz x igual a 1, supongamos, el primer resultado, y x igual a 1 el segundo resultado. Entonces tengo siempre esas dos raíces van a ser iguales. Cuando yo resuelvo me da justamente que son los mismos valores. x1 me da igual a 1, x2 me da igual a 1. Tengo los mismos valores, se repiten esos valores. ¿Qué significa? Tengo raíces reales, pero ya no son simples, sino que es doble, porque el mismo número se repite. Y va justamente a posicionarse el gráfico, yo les había dicho, en 1. Entonces el gráfico se va a posicionar acá en 1 y dependiendo su coeficiente, si es positivo o negativo, van a ir las ramas hacia arriba. Si es positivo, y si es negativo, va a estar posicionado el puntito en lo que es 1 y van a estar las ramas hacia abajo. Y así vamos a ver que las raíces van a coincidir también con el vértice. Para lo que es raíces reales dobles. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Con esas dudas? Sí, profe, el tema era cuando usted nos había dicho que cuando nos salía negativo el discriminante, quedaba cuando en el resto de los ejercicios donde te dice determinar las cosas. No vas a poder determinar las raíces. Claro. Y en ese caso, lo único que sí vas a poder determinar del cuadrito, esperen que perdí el archivo de vuelta, recién lo bajé, lo tengo acá y... A ver, voy a entrar. Ah, y acá lo tengo acá. No me lo abre. Me dice que ya existe. Bueno, sí, ya sabes que existe el archivo. A ver. Claro, ustedes allí van a poder determinar quién es A, quién es B, quién es C. El discriminante igual porque les va a dar negativo. Las raíces son las que no van a poder determinar. Lo que sí van a poder determinar va a ser el vértice y el eje de simetría. claro. Ordenar el origen igual, el sentido de las ramas igual, pero las raíces le va a quedar así sin determinar, porque no son reales, son complejas. Sí. Bien. Y mi pregunta es del mismo trabajo práctico que habló Fátima. Sí. En el punto número 2 había dado, dice, representar gráficamente las siguientes funciones cuadráticas. Y es con respecto a dos ecuaciones que no pude resolver, ni la f ni la h de ese punto. Ni la, a ver, la F me dijiste. Sí,
y la h. Bien, allí lo que ustedes tienen que hacer es justamente igualar a 0, Sí, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos que sacar las raíces. Para sacar las raíces, transformamos la función en una ecuación y para poder determinar quién es x1, quién es x2 y poder sacar Bhaskara, yo lo que tengo que hacer es igualar a 0. Entonces, este 3 que está de este lado pasaría como menos 3. Entonces yo puedo hacer dos opciones tengo allí. Entonces sí, yo el 3 lo paso al otro miembro como negativo, porque tengo un número positivo, lo paso a sí, negativo y me queda x al cuadrado menos 2x menos 3. Esa es una alternativa, pasar el sí. 3 para el otro lado. O dejar el 3 allí y pasar la x al cuadrado y el menos 2x para el otro lado. Entonces allí me quedaría, si yo tengo que pasar x al cuadrado y el menos 2 para el otro lado donde está el 3, me queda x menos x al cuadrado más 2x más 3. Pero lo conveniente aquí, Es pasar el lógicamente, 3. es pasar el 3. Y una vez que pasamos el Porque si 3, yo ¿resolvemos paso, como siempre? sí, resuelven como siempre. La idea Ah, es poder pasar el número independiente al otro lado. Porque bien, ese número independiente a ustedes lo único que le va a cambiar va a ser la ordenada al origen. En cambio, cuando pasamos todo lo demás para el otro lado, ¿no? Es decir, paso el x al cuadrado, el menos 2x hacia el otro miembro para agruparlos con el 3, le cambia la forma de la parábola. Ya no es una parábola con ramas hacia arriba. claro, ¿Se dan queda en cuenta? vez. Claro, porque le queda menos x al cuadrado. Entonces siempre es conveniente pasar el número independiente hacia el otro lado. Entonces le va a quedar x al cuadrado menos 2x menos 3. Y la otra función le queda x al cuadrado menos 4x más 4. Hay que hacer un despeje antes de aplicar Bhaskara. Bien, Esa sería la salvedad allí. bien, pero Profe, ahí Franco tenía una pregunta, creo que lo escribió ahí en el chat. Ah, bueno, ahí voy a... Cuando ustedes resuelvan lo que es la función h y pasen ese más 4 hacia el otro lado, ahí van a tener una función cuadrática que tiene raíz doble. O sea, cuando ustedes aplican Bhaskara, van a obtener que x1 es igual a 2 y x2, el otro resultado que nos arroja Bhaskara, es igual a 2. Y allí es donde van a tener lo que es una función cuadrática con raíz doble. ¿Sí? Para ese caso en específico. bien, profe. Ahora miro la consulta. No, el otro caso tiene, a ver, les queda con menos 3. No, tiene raíces reales simples. No, este tiene raíces reales simples. Este tiene raíz doble, el h. A ver, ¿dónde salgo acá para...? Claro, habló el mismo punto del F que había dicho yo y él dice el punto J, que es el que dice 2/3 de X. Dice, la otra sería, ¿cómo puedo resolver el ejercicio en caso de que sea 2/3 de x? A ver, en el...
Ah, no, pero ahí no tenés que pasar ningún término. Está dada ya la función así. Y no, allí tu número B es menos 2/3. Ahí no tenés que hacer ningún despeje, porque ya tu función está dada de esa manera. Así Claro, no, tu... no, él había entendido, él lo que le pregunta es cómo resuelve el ejercicio J, que es el que dice 2/3. No despejarlo, sino cómo lo resuelve, porque al ser un número fraccionario da resultados en números fraccionarios. Claro, y sí, les da número fraccionario y lo pasan a decimal y pueden saber en qué punto del eje X corta la función. Es trabajar solamente con un número fraccionario. Les va a dar, el A va a ser 2, el B va a ser menos 2/3 y el C es 0. Aplican más cara y ahí les va a dar la solución de las raíces. Es lo mismo que venimos haciendo, lo único que el B ya no es un número entero, sino que es un número fraccionario. Siempre mantenemos el número como fracción hasta solo graficarlo para sacar las demás cosas. Sí, como les parezca más práctico a ustedes, eso lo manejan ustedes. Si les parece más práctico la fracción para hacer cálculos y demás. Y después cuando llegan a un número determinado, en el gráfico no podemos volcar fracciones. Así que allí esa fracción la pasan a decimal y pueden saber cuál es el valor que les dio, para saber exactamente, aproximadamente, en dónde corta la función en el eje X. ¿Esa era la consulta? Sí, sí, profe, ya está. Gracias. Sí, les va a dar con decimal. Lo único que les va a llegar a dar allí con un decimal, una de las raíces. Tal vez la otra le da exacta y una le da con decimal. Que ustedes van a obtener un número fraccionario que lo van a pasar después a decimal. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algo más que quieran consultar, que les haya quedado allí sin resolver o con dudas y demás? Este gráfico lo pudieron resolver, las raíces, la ordenada al origen. Sí, al menos yo sí lo hice, profe, y sí lo pude resolver. Bueno, los demás, siempre a conciencia. Ustedes tienen que ser conscientes de decir, bueno, tengo este ejercicio, sí lo pude resolver, lo pude graficar, no tuve dificultad para llegar a los resultados. Y después esa conciencia de decir, mira, este ejercicio yo no lo pude resolver. No llegué a las raíces, no puedo ver la ordenada, no sé esto del eje de simetría, no sé cómo colocar el vértice. Siempre a conciencia. Ese es un trabajo que lo tienen que ya empezar a hacer desde ahora y en toda su carrera. Entonces decir, bueno, esto sí lo entiendo, esto no tengo idea porque no me acuerdo, no sé cómo expresarlo. Entonces, acá en este gráfico, por ejemplo, les va a quedar para poner raíces. Lo único que tienen que tener el cuidado acá es que ustedes para las raíces van a ir al eje X y van a ver en dónde corta la función. La función corta en X igual a menos 2 y en X igual a 2. Entonces, cuando ustedes van a colocar acá raíces, no van a poner 2
el numerito 2 y el numerito menos 2. No, porque eso estaría mal, porque está mal expresado. Entonces así ustedes lo que van a hacer es colocar x igual a menos 2, acá van a poner x igual a menos 2, x igual a 2. Entonces así ustedes están hablando de raíces porque están hablando del valor de x. Recuerden que siempre cuando observamos un gráfico tenemos dos valores. Nosotros hablamos, si yo hablo del menos 2, yo tengo un menos 2 en el eje X y tengo un menos 2 en el eje Y. Entonces siempre hay que especificar de cuál valor estamos hablando. Si es raíz, vamos a poner X igual a el valor que sea, que nos estén dando en la función. ¿Se comprende eso? Sí, profe. Bien, ordenada al origen, ¿cómo les quedó? Sería 0 menos 4. Muy bien, como Punto. punto. Muy bien. Si no, 0 sería menos 4. 4. Muy bien. El eje de simetría, 0. y allí estamos hablando de nuestro eje de simetría que está justamente pasando por el mismo eje de coordenadas, de la parte de ordenadas. Coincide con el eje Y. Claro. Está dado en forma vertical, entonces siempre cuando hablamos de rectas que son verticales, vamos a poner x igual a 0. En este caso, como es el eje de simetría, creo que habíamos usado x es igual a 0, para indicar que es un eje, que es el eje de simetría. Siempre es una recta, es una línea vertical imaginaria, pero que es una recta. Y está representado como x, porque está cortando al eje x en 0. Entonces allí en el eje de simetría les queda x igual a 0. El vértice, ¿cómo les quedó? Lo mismo, 0 punto menos 4. Muy bien. Vieron que ahí coincide. Y el sentido de las ramas, justifique, dice. Entonces el sentido o la orientación de las ramas es hacia arriba y la justificación es porque tenemos un A, el coeficiente A, es mayor a 0. Siempre que pide justificaciones se pone lo mismo, porque A Sí, es mayor a 0 o porque 0 es mayor a A, sí. claro, si A es mayor a 0 o A es menor a 0. Si es mayor a 0, ramas hacia arriba. Si el A es menor a 0, ramas hacia abajo. Y si nos dan la función, porque lo que pasa es que acá no nos dan la función, no nos dicen cuál es la función exacta, pero si a nosotros nos dan el gráfico y también la ecuación de la función, es allí donde vamos a poder determinar quién es ese A también. Y decir, bueno, este A es positivo, es mayor a 0 y es determinado A. Por ejemplo, si vemos este ejercicio que estábamos preguntando hace un ratito, este del J, yo digo, bueno, las ramas van hacia arriba, porque el A es igual a 2 y el 2 es un número mayor a 0. Entonces lo puedo justificar también de esa manera, dependiendo cómo me lo den. Si me lo dan con alguna función, lo puedo justificar así, y si me dan solamente el gráfico, lo justifico con un A genérico, diciendo el A es mayor a 0. ¿Se puede sacar una función solo mirando el gráfico? Sí, se puede. Es un poco complejo. Se puede, tenemos que conocer la forma canónica y la forma factorizada de la función cuadrática. Que eso no lo hemos visto. No, eso no lo hemos visto. No queremos profundizar tanto en lo que es función cuadrática porque ustedes tienen otras funciones más importantes por allí para estudiar. Porque tienen las racionales, las exponenciales.
Sí, es más complejo. Ahí tienen que poder transformar lo que es la función cuadrática en una función en formato canónico con el vértice y después poder transformar, por ejemplo, esta función con sus raíces en la forma factorizada. Una vez que se tiene la forma factorizada hay que determinar quién es el A. Para determinar el A hay que buscar un punto que pase por acá, por esta función cuadrática. Tengo que buscar un punto que esté contenido, cualquiera de ellos sea, que sea exacto. Y después de allí poder, a través de esa fórmula en sí factorizada, poder reemplazar el punto en esa fórmula y poder despejar el A. O sea que son varios pasos para poder llegar a cuál es la función. Sobre todo acá está exacta, pero cuando está desplazada. Por acá esta Claro. es x al cuadrado menos 4, es esta. Pero cuando está desplazada, allí el A va a variar, el coeficiente A varía. Si está desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda. Allí va a variar el coeficiente A y tal vez no es 1, va a ser 2, va a ser 3, ¿sí? Es un Claro. poquito más complejo. Dejémoslo acá así simple, ¿no? Les enseño la forma factorizada y canónica si quieren. No hay drama. No, nadie quiere, dice. No, no, es mucho con esto, es mucho, mucho. La canónica se expresa mediante el vértice. Yo tengo que tener el vértice para poder usar la canónica. Y la factorizada yo tengo que tener sí o sí las raíces para expresar lo que es la factorizada. Y aparte de eso me tienen que dar el A. Y cuando no me dan el A, yo lo tengo que descubrir. Entonces allí es donde viene la complejidad. Si no, no es complejo, sino es solamente tener esos dos puntos y reemplazar en la fórmula. Y en la factorizada tener los 3 puntos. Me tienen que dar el A, me tienen que dar las raíces, todo, para que yo pueda reemplazar en fórmula. Después acá tenían más gráficos. Acá tienen más gráficos para analizar. Y acá hay una con raíz doble, miren. Esta es con raíz doble. ¿Eh? Y justamente su raíz es 0. ¿Cómo les fue con el cuestionario, los que pudieron hacer el cuestionario? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Les costó mucho resolverlo? Bien, profe, lo único que había que tener era una hoja y un lápiz y resolviendo. Claro. Sí, porque tiempo tenían. Claro, No es que se cerraba no es que se cerraba en media hora, no. Tenía el tiempo para buscar la hoja, resolver y demás. Y había que estar atento a marcar bien las respuestas porque habían más de una respuesta. Claro, tal Y cual. es- A mí igual me pasó eso. Yo lo resolví la mayoría bien, pero sí me faltó anotar uno, entonces me salió todo mal el punto. Ah, claro, sí. Te va disminuyendo el puntaje. ¿Cuántas veces Pero se igual Igual les puede, el se puede hacer? resultó. Creo que lo dejé abierto. No sé si tenía 3 intentos o lo dejé abierto, pero la idea es poderlo dejar abierto y ustedes pueden hacerlo cuantas veces quieran, para practicar sobre todo. Pueden sacar los ejercicios de ahí también, para poder practicar. Porque es una autoevaluación. Es justamente para saber si autoevaluarse ustedes, decir, bueno, a ver si comprendo estos temas o no los comprendo, si lo puedo resolver o no. ¿Sí? ¿Les resultó muy complicado?
A mí no, más o menos, o sea, tampoco era tan fácil de que, uy, lo hice así nomás sin hoja, pero sí, bien. Sí, a mí Claro. tampoco, a mí me pareció bien. Bueno, porque la idea tal vez es que tomemos Estoy pensando todavía qué hacer. Si vamos a tomar un parcial a través de un cuestionario virtual de estos temas que hemos estado viendo, o si lo vamos a hacer a través de forma escrita, una hojita con 5 preguntas o algo de eso. ¿Y qué tomaría, profe? ¿Un metro Cuadrática, cada uno? ujú, cuadrática, lineal, sistema de ecuaciones que estuvimos viendo. Eso sería, porque estuvimos viendo, dentro del lineal vimos función lineal con gráfico, con ecuaciones, con despejes, bueno, y demás. Después los sistemas estuvimos viendo igual. Y después en cuadrática estuvimos viendo esto, análisis de gráfico a través de observar el gráfico, sacar todos los elementos, y si no después la forma analítica, que es, se le da una función y ustedes sacan los elementos y grafican. Pero también se puede hacer como está en el práctico. Y aunque acá en el práctico, en las siguientes preguntas dice la función y igual a x al cuadrado más 4 tiene, y ahí ustedes tienen que marcar en sí si es verdadero o falso, es decir, bueno, esto es verdadero, esto es falso y justificar el por qué. También se puede trabajar de esa manera. Un gráfico, por ejemplo, o una función, que sería parecido a un cuestionario virtual, pero en hoja, por decirlo así, como un múltiple choice. En la que hicimos no estaba el sistema de funciones, ¿no? No, 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 porque allí lo único que se puede hacer con el sistema de funciones, ese sistema de ecuaciones, perdón, es colocar un sistema de ecuaciones y darle un resultado y, por ejemplo, un verdadero y falso. Se le da un resultado y decir si ese resultado es verdadero o es falso. O darle un gráfico en sí, un gráfico determinado y que ustedes observen si se cruzan en un punto ambas rectas, si son paralelas, ¿no? Si tienen soluciones infinitas. Bueno, todo eso se puede determinar a través de un gráfico. Y después sobre todo esto de que se le da un sistema de ecuaciones y en el resultado. Se le puede dar varios resultados y ustedes tengan que elegir el correcto, o se le puede dar un solo resultado y ustedes decir si es verdadero o falso, pero para eso van a tener que resolver el sistema. Claro. Ok. O sea que en el cuestionario no está el desarrollo que ustedes realizan, pero sí, si realizaron bien ese desarrollo, van a contestar en forma correcta. Está bien. Igual se le puede dar una función lineal que esté en forma implícita, ustedes lo tengan que pasar a forma explícita y después graficar. Entonces allí van a tener que ir despejando para despejar y. Entonces van a tener que despejar y igual a algo. Y allí tienen el trabajo del despeje. Si ese trabajo del despeje está bien, ustedes van a sacar en forma correcta la pendiente y la ordenada y después van a graficar bien. Por ejemplo, eso en hoja. En lo otro sería, ustedes le dan la función implícita, en el cuestionario virtual se le da la función implícita, ustedes despejan y igual a determinada pendiente, determinada ordenada al origen, y así en el mismo cuestionario se le puede preguntar, bueno, y decir, esto es verdadero o falso, pendiente igual a tanto, ordenada al origen igual a tanto, y ustedes verificar si eso es verdadero o no. O tener varias opciones, ustedes elegir la correcta. Eso en hoja se lo puede trabajar igual con flechas, unir con flechas y demás. De todo se puede hacer para evaluar, hasta crucigramas. Pero no voy a ser tan mala. No, no sea mala. Demasiadas ideas, profe. Se puede unir con flechas, se pueden hacer un montón de actividades. Podemos con unir matemáticas. matemáticas con seguridad de higiene y responder todo junto en uno. Claro, todo en uno. Tal cual.
Sí, no, porque cuando a veces algunos docentes dicen, no, pero en matemática no se pueden hacer actividades didácticas. Bueno, sí, pero sí se pueden hacer actividades. O sea, hay un montón de cosas para hacer. No es solamente que te doy el ejercicio y cálculo, ¿no? Por lo general, se pueden analizar los gráficos. De ese gráfico se puede dar muchas opciones y ustedes tengan que elegir las correctas. O una sola función y ustedes de allí, o sea, darles una sola función, ustedes de allí pueden graficar la función y con todos los elementos que tienen pueden elegir cuáles de todas esas opciones que se les da es la correcta y cuál no. Todas esas cosas se pueden, juegos igual se pueden hacer, juegos de competencia, sobre todo ustedes que trabajan en grupo. Un montón de cosas se pueden hacer, ya vamos a ir haciendo, así que no se preocupen. Pero para evaluarlos es lo que estoy pensando, de qué manera, por eso les preguntaba si les costaba mucho hacer el cuestionario, si no les costaba, si les parece más práctico hacerlo en hoja. Claro, igual acá somos poquitos como para definir Claro, sí, el tema. sí. Igual, Así que bueno, ahí vamos a ver. ¿Eh? Ahí entramos pocos. Me entraron poquitos. Lo que pasa es que en el aula, si usted toma el parcial, ahí le podemos preguntar a usted. Está bueno eso. Me sirve. Claro, tal cual. Igual el parcial no va a ser eterno. Ay, 10 puntos, no, no. Con 4 puntitos ya estamos. O 3 tal vez. 3 puntitos o 4, listo, con eso ya estamos. No vamos a denos hacer más puntos, profe. Si fallamos en uno, nos quedamos con un 2 ya. No, Es pero la verdad. idea es que no. No, la idea es que no fallen, no van a fallar. Porque va a ser lo mismo así de los prácticos. Es más, les voy a tomar cosas que están en las actividades que les he dado. Si ustedes ya hicieron el práctico y hicieron el práctico complementario, de ahí van a salir los ejercicios. ¿Y tiene alguna fecha, profe, estimada del parcial? Y mi idea es, bueno, ahora vamos a estar con 2 semanas de finales. Allí todos los profesores vamos a estar enfocados en los finales. Si lo que yo quiero pedir es que si no me coincide con finales el día que tengo con ustedes, darles la clase, que no sé si me van a permitir, porque bueno, ahora tenemos este equipo normalizador que no deja que los docentes tomemos decisiones, porque antes, si nosotros queremos, podemos dar una consulta el sábado, o sea, antes nos manejábamos nosotros los tiempos, ahora ellos nos manejan los tiempos a nosotros. Entonces hay que pedir una autorización específica para hacer eso. De decir, bueno, mira, yo no tengo mesa de examen el viernes, por decir así, y el viernes quiero darle clase a los chicos. Entonces tengo que presentar una nota, pedir la autorización, es todo un protocolo. Que antes no existía eso, porque cada docente iba manejando sus tiempos. Pasa lo Entonces, yo mismo no, con el martes que tenía de consulta, profe. Eso sí, ahora va con autorización. todo es con autorización porque tenemos mesas de exámenes. Entonces, si yo estoy afectada a mesa, no le voy a poder dar clases. Pero si no tengo, Mm. no tengo mesas, mi idea era darle clases. Pero bueno, tengo que pedir con autorización eso y para eso tengo que tener las mesas de final que todavía no se publicaron. Entonces, yo no sé en qué mesas estoy afectada. Eso ¿Eso por un lo suben a lado. la plataforma? Se No. sube a la plataforma, sí. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si nos van a dejar hacer eso a los docentes. Tal vez nos dicen que estas 2 semanas no podemos dar clase. En caso de que pase esto, que en estas 2 semanas no se pueda dar clases, es allí donde cuando regresemos, el día que regresemos, vamos a tener consulta. Vamos a tener clase de consulta. Yo les voy a llevar más ejercicios y actividades para que puedan resolver en grupo. Fundamental. Y después de la clase de consulta vamos a tener lo que es el parcial. Y ahí ya vamos a ir fijando fechas. Dependiendo igual cómo estén sus compañeros. Todo eso lo vamos a ir viendo en el aula. ¿Sí? Porque hoy somos muy poquitos. Claro, sí. Para después ya dar inicio, yo ya les voy a ir subiendo el material de función racional.
Así damos inicio a función racional, después del parcial, ¿sí? Pero va a ser después de estas 2 semanas. No va a ser ahora. Igual todavía no quedan porque supuestamente la primera semana de evaluación iban a estar afectados todos los profesores. Y la segunda, los profesores iban a dar clases junto con los que tengan que rendir. O sea, que el que tuviera clase podía darlo más bien y si está afectada una mesa, bueno, no da ese día la clase. Algo así Claro. nos han explicado. El Sí, no. profe de logística, por lo que entendí, el lunes que viene, o sea, el lunes 7, nos va a tomar el recuperatorio del parcial que tuvimos. Así que creo que él puede dar clases. No sé si habrá Claro. pedido permiso o algo. Sí, seguramente que presentó la nota, sí. El miércoles, creo que es. El miércoles, Sí. lo pasó el miércoles. Ah, Sí. bueno, el miércoles. Allí, bueno, va a depender si, bueno, estoy afectada a mesas o no. Yo les voy a ir avisando igual. Ya cuando publiquen las mesas, ahí yo voy a ir chusmeando, les aviso y ya el lunes lo hablo ahí en Secretaría Académica, si me autorizan o no, y ya les aviso igual. Bien, profe. Sí, sí. Hay mucho protocolo para todo ahora. Y al final, ¿quién fue la otra lista que se presentó? ¿Quién se presentó? Para las elecciones. Hay 2 listas. Claro, habían 2 listas. ¿Y una solo era la de la comisión evaluadora o no? ¿Quién es la comisión evaluadora? Normalizadora, perdón. Normalizadora, sí, se presentaron ellos, que no se pueden presentar, o sea que ya estamos mal. Todo legal, chicos. Vienen a normalizar, pero hacen lo contrario. Bueno, está la lista de... no sé bien cómo es la repartija de esa lista, pero sí sé los miembros de ahí. Está Nísola, Rezer, Seifer, me falta alguien, no me acuerdo quién. Y Sosa. Bueno, bueno, Seifer es la única que conocemos y los demás son personas que tienen cargos y que no van al CELE en el horario que estamos nosotros. Por eso no los conocen ustedes. Bien. Y después estamos nosotros. Yo estoy con Pablo.